que ya se entregó constituye el fundamento y entorno de lo que marcará la información que vamos a entregar en la clase de hoy. En la conferencia previa hablé de uno de los eventos proféticos más extraordinarios que está ocurriendo hoy en todo el mundo, y es el retorno a casa de una nueva generación de judíos que por siglos habían perdido su identidad en las naciones y ahora están regresando, confrontando al mismo tiempo y como parte de ese proceso una seria crisis psicológica, teológica, social, debido a los desafíos que el descubrimiento de la judeidad impone a nivel personal, familiar, social y religioso. Te hablé también de el judaísmo bíblico como la única religión del mundo que puede demostrar científica e históricamente su origen divino. Recuerda que di tres evidencias. Primero, lo sucedió a Moisés. Segundo, la naturaleza de la revelación de la Torá en nuestro pueblo judío. Y tercero, la naturaleza misma de ciertos mandamientos de la Torá. Y ahora tú sabes perfectamente que no hay religión en el mundo, de las 15,000 religiones que existen en el mundo aproximadamente, que puedan demostrar su origen divino, con la excepción del judaísmo bíblico. Al dejar a un lado tu religión cultural y retornar al judaísmo bíblico, tú has entrado en un territorio confiable, has entrado en un territorio seguro y puedes tener la certeza de que el resto Dios lo va a ir colocando en su lugar a su debido tiempo. Así que no temas, sigue adelante en pos de la verdad, no importa dónde la verdad te lleve y no la cambies por nada. La verdad es una sola. Y su valor es tan grande que no podemos sacrificarla, ni siquiera por la amistad. En otras palabras, si algún día te ves en una posición donde tengas que elegir entre la verdad de la Torá y la amistad, no dudes en elegir la Torá. Eventualmente, si tú eliges la Torá, tus amigos que te dejan por la Torá, eventualmente la encontrarán también y vendrán a ti. Como está escrito, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, ten siempre presente y llévalo como un sello sobre tu mente y sobre tu corazón, que hay una sola Torá, que hay un solo y único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Israel. Esta es la primera cosa que aprendimos en la conferencia pasada. Sin embargo, te mostré que hay dos cosas más que debes de conocer bien. Y esas dos cosas que debes de conocer bien son precisamente el tema que vamos a estar tratando en la conferencia de hoy. ¿Cuáles son esas dos cosas que debes conocer bien? Primero, que aunque el judaísmo dado por Dios a Israel por medio de Moshe es uno solo, con el paso del tiempo y debido a factores sociales, políticos y sobre todo a las condiciones de exilio que ha tenido que sufrir nuestro pueblo, se han creado diferentes interpretaciones de ese único judaísmo, y esas diferentes interpretaciones han creado diferentes formas de cómo aplicar
el único judaísmo que existe a las nuevas circunstancias que el pueblo hebreo ha tenido que enfrentar en muchos siglos de su historia. En otras palabras, el judaísmo bíblico es uno solo, pero debido a las condiciones cambiantes del pueblo y a las circunstancias que nos han rodeado por largos periodos en nuestra historia nacional, hoy día existe más de una forma de interpretación de aquel único judaísmo. Eso es lo primero que tienes que conocer. Lo segundo, que cada uno de nosotros es responsable de elegir el tipo de judaísmo que quiere como expresión de su identidad judía. Cada uno es responsable. Esto significa que nadie te puede imponer qué tipo de judaísmo tú eliges para expresar tu nueva identidad. Nadie te puede imponer qué tipo de judaísmo tú eliges para expresar tu experiencia de retorno. Eso es de tu entera responsabilidad. En otras palabras, tú eres libre para elegir responsablemente el tipo de judaísmo que deseas como expresión religiosa y social de tu nueva identidad judía, y nadie puede hacer esa elección por ti. Ser judío es una cosa, expresar esa judaidad es otra cosa. Y es aquí donde cada uno tiene que hacer su propia elección, una buena elección, una sabia elección. Y para eso tienes que estar bien informado. Recuerda, nadie te puede imponer qué tipo de judaísmo tú eliges para expresar tu identidad judía. Y debido a esto, toda la información y el conocimiento de las diferentes alternativas que se abren delante de ti son clave para que tú hagas una decisión responsable, una elección inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nuestros problemas vienen por falta de información a la hora de tomar decisiones importantes en la vida. Si miras atrás en tu propia experiencia personal, puedes descubrir que efectivamente la mayoría de las veces que hiciste algo equivocado en tu vida, lo hiciste por una falta de información, por una incorrecta información. Estoy seguro que si tú hubieras conocido bien cómo eran las cosas, no habrías hecho lo que hiciste. Y esto no tiene por qué repetirse ahora. Consecuentemente, quiero poner delante de cada uno de ustedes toda la información básica y necesaria que tú necesitas para que hagas decisiones no solamente apropiadas, sino responsables, inteligentes, consecuentes. Siempre debes tener presente que tu situación actual, hoy día, es el resultado de decisiones que tú tomaste en el pasado. Consecuentemente, dónde tú estarás dentro de 5, 10, 15 o 20 años dependerá de las decisiones que hoy tomes. Sabiendo esto y conociéndolo por vivencia personal, pongo delante de ti mi experiencia en el campo. ¿Por qué? Porque yo pasé por las mismas crisis. Yo sé lo que está pasando en ti, en tu casa. Yo lo sé, pero yo viví eso. Y puede que incluso en un momento determinado tú sientas que te quedaste sin Dios. A esos niveles. Entonces, nada es más importante para ti que estés bien informado, para que hagas buenas decisiones y para que vivas felizmente con los resultados de tu elección. Y justamente aquí es donde quiero mostrarte 3 cosas que son básicas. Número 1, al momento que alguien te diga que tú no eres libre para elegir el tipo de judaísmo que tú deseas para ti y para tu familia, al momento que tienes que colocar una banderita roja de precaución. Segundo, al momento que alguien te diga
que solamente su forma de judaísmo es auténtica y que las demás no sirven, al momento que tienes que poner otra banderita de alerta. Y al momento que elijas tu judaísmo y tu rabino, es decir, tu maestro, tu guía espiritual, deja entonces de andar curioseando otras expresiones de judaísmo, sé consecuente con tu elección y sé fiel a tu rabino. Sí, lo que quiero decirte es esto: cuídate de toda forma de chauvinismo religioso. Cuídate de mentalidades fascistas. Cuídate de monopolios espirituales que son exclusivistas, intolerantes y a la larga racistas, porque rechazan, odian e incluso persiguen a los que no piensan como ellos, o a los que no visten como ellos, o a los que no comen como ellos, o a los que no siguen exactamente sus creencias y sus postulados. El don más grande que Dios te ha dado es tu libertad de conciencia. Tu derecho a elegir el tipo de judaísmo que tú consideras es más apropiado para ti y que es más consecuente con tu fe. Y esa libertad para elegir la forma de judaísmo que adoptes para ti y para tu casa no solamente debe ser reconocida, debe ser también protegida. Y una vez que la adoptes, no caigas en el error de pensar que no hay espacio para los demás, o que tu judaísmo ahora es único y que todos los demás tienen que pensar ahora igual que tú, comer como tú, vestir como tú, y si no lo hacen, están excluidos. Rechaza con todas las fuerzas de tu alma caer en una mentalidad de túnel. La casa de Israel a donde tú has llegado es muy grande y todos tienen lugar en esta mies, todos tenemos lugar. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Un solo pueblo, pero 12 tribus. Un solo judaísmo, pero muchas expresiones, muchas tradiciones. ¿Qué pensarías, por ejemplo, de una manzana que le dice a una naranja: por cuanto tú no eres manzana, no eres fruta? Inmediatamente reconocerías que la actitud exclusivista de la manzana es totalmente equivocada. Dios creó el arco en las nubes con muchos colores y cada uno tiene su lugar y entre todos hacen una armonía extraordinaria. Procura caer en el error de ser elitista, exclusivista, de pensar que solo nosotros existimos en el mundo y que si los demás no creen como yo o no practican como yo, no son judíos. Aléjate tanto como puedas de esos grupos reaccionarios y fanáticos que te niegan el derecho a pensar y elegir libremente. Y mira que te lo he dicho, para que cuando te encuentres con ese tipo de mentalidad, ya estás advertido. Dice, eso ya a mí me lo dijeron. Y no seas arrastrado a un sistema de pensamiento que te prive tu libertad. Porque los mandamientos no vienen para esclavizarte, vienen para libertarte. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Guardaré tus mandamientos y andaré en libertad. Entonces, a la hora de estudiar esto, tú debes tener un corazón donde quepa todo Israel. Profesar amor a cada miembro de nuestro pueblo Israel, los que están cercanos y los que están lejanos. Es un principio del cual nunca debemos apartarnos. Entonces, al momento de elegir el tipo de judaísmo que mejor consideres
que expresa tu identidad judía, mientras más información tenga, muchísimo mejor. Y esto es precisamente lo que define el propósito de esta serie. Y para comprender mejor el tema de hoy, vamos a dividirlo en varias secciones. En primer lugar, quiero hablarte del único judaísmo que existe como elemento que no tiene alteración, el judaísmo sinaítico, el judaísmo bíblico, el judaísmo que nace precisamente en el contexto de Shavuot, que es la fiesta, la santa convocación que tenemos en unos días con nosotros. Este judaísmo bíblico, este judaísmo sinaítico, este periodo abarca toda la historia de nuestro pueblo Israel, desde Adán hasta Sinaí. Con la entrega de la Torá, en Sinaí se da un turning point. Con la entrega de la Torá en Sinaí en el año 2448, desde la creación de Adán, se establece oficialmente el judaísmo como la forma de vida que marca la correcta relación que el pueblo de Dios debe tener con Dios, la correcta relación que el pueblo de Dios debe tener con su prójimo y la correcta relación que debe tener el pueblo de Dios con la creación. Y ese es el tema que hablamos la semana pasada, o en la conferencia pasada, sobre este asunto. Repito, si no tienes esa conferencia, es importante que la solicites, porque esa conferencia nos da el contexto de lo que vamos a estar compartiendo en la clase de hoy. O sea, para el tiempo que marca el judaísmo sinaítico, nos ubicamos en un periodo que va desde Shavuot, desde el primer Shavuot, el primer Pentecostés de la historia, hasta la monarquía unificada en los días del rey Salomón. Ese es el periodo. Y dentro de ese periodo, nosotros tenemos la conquista de la tierra por Yahshua, o Josué, como se ha traducido, el asistente de Moisés. Tenemos la administración del nuevo pueblo de Israel con los ancianos, ese congreso hebreo en formación. Y tenemos el rol de los profetas mostrando al pueblo dónde se habían alejado de la meta de Dios para sus vidas y llamándolos a corregir el rumbo, y a los reyes representando el poder ejecutivo de la nación. A partir de la muerte de Salomón en el año 930, antes del nacimiento de Jesús aproximadamente, ocurrió un cisma en Israel. La monarquía se dividió en dos y surgieron dos naciones, surgieron dos pueblos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. El reino del norte de Israel, que tuvo como capital a Samaria, y el reino del sur de Israel, el reino de Judea, que tuvo como capital a Jerusalén. Entonces teníamos una monarquía paralela, un solo templo, un solo judaísmo, pero dos monarquías paralelas. Y las cosas comienzan a complicarse cuando el reino del norte, es decir, el reino de Israel, prohíbe a sus ciudadanos subir a Jerusalén para santificar las fiestas y visitar el templo. Entonces comienzan a darse diferentes interpretaciones de la Torá en esas nuevas circunstancias, tanto en un lado como en el otro. Finalmente, en el año 723, aproximadamente antes del nacimiento de Yeshua, el reino de Israel, el reino del norte de Israel desapareció y fue llevado al exilio, un exilio que no ha terminado todavía. Es el primer exilio de Israel. Las famosas 10 tribus del norte de Israel que fueron llevadas al exilio. ¿Qué quedó entonces? El reino de Judá, el reino de Judea, de donde viene el gentilicio de judíos. Ese reino desapareció de la historia un tiempo después, en el año 586 aproximadamente, y fue llevado cautivo a Babilonia. Y estuvo allá cautivo en Babilonia 70 años, hasta el año 516, cuando resucita milagrosamente en los días de Esdras, en los días de Nehemías. Esdras estableció entonces una asamblea o un congreso de 120 jueces para administrar no la monarquía, porque nunca regresó la monarquía,
Se reconstruyó el templo, pero no se restituyó la monarquía, sino el gobierno de Israel. Al mirar hacia atrás, hacia el judaísmo sinaítico, que se preservó entonces en Yehoshua, siervo de Moisés, que se continuó preservando en los ancianos, en los profetas, en los hombres de la gran asamblea, que administraron la vida de Israel por unos 200 años, hasta su disolución, cuando el imperio griego hace su aparición en el mundo y destruye todo aquello, y finalmente se da la guerra de los macabeos, aproximadamente en el año 168, 166, antes del nacimiento de Yeshua. Con el trabajo de los hombres de la gran asamblea primero, la victoria de los macabeos sobre los grecos sirios después, y el nacimiento de Israel, pero ahora rodeado de un nuevo imperio que nacía en el mundo, que era el imperio romano, comienzan a complicarse las cosas en Israel. Tanto es así que para el momento cuando ocurre el nacimiento de nuestro santo maestro Yeshua en Betlehem, aproximadamente en el año 4 antes de la era común, el judaísmo sinaítico monolítico que nos entregó Moisés y que había sido preservado por Yahshua, por los ancianos, por los profetas, por los hombres de la gran asamblea, se encontraba ahora sujeto a diferentes interpretaciones que formaron diferentes escuelas de pensamiento alrededor de una sola y única Torah y alrededor del solo y único judaísmo que nos entregó Moisés. Y es por eso que nos encontramos con los fariseos, nos encontramos con los saduceos, nos encontramos con los zelotes, nos encontramos con los herodianos, los helenistas, los asmoneos, los sicarios, los esenios, los samaritanos y otros grupos más. Grandes disputas filosóficas fueron dándose entre cada uno de estos grupos, cada uno defendiendo lo que ellos consideraban era la mejor interpretación del único judaísmo que existe. Como ves, el judaísmo es único cuando lo recibimos, pero ya para los días de Yeshua no era un pensamiento monolítico, sino multifacético, con muchas escuelas de pensamiento, diferentes interpretaciones de la Torah, diferentes prácticas, diferentes costumbres. Ese fue el mundo que vivió Yeshua. A la hora de tú estudiar a Yeshua tienes que tener mucho cuidado y verlo dentro de ese contexto, porque no todo lo que nosotros encontramos como debates y encuentros, etcétera, entre Yeshua y aquel mundo refleja un encuentro con el único judaísmo que existe. Yeshua no tuvo problemas con el único judaísmo que existe. Yeshua tuvo problemas con diferentes interpretaciones que se daban en el mundo multifacético de diferentes escuelas de pensamiento que había en aquellos días. Con la destrucción del Estado de Israel y de Jerusalén, con la destrucción del templo en el año 70, la mayoría de todas aquellas escuelas de pensamiento judía que causaron un gran despertar intelectual en todo el país fueron silenciadas. Miles de judíos fueron masacrados. Léase la guerra de los judíos de Josefo, está en español también, para que ustedes puedan captar la profundidad del desastre nacional que representó la pérdida de Jerusalén y la pérdida del templo en el año 70. Decenas de miles de judíos masacrados, decenas de miles de judíos enviados al exilio por todo el imperio romano que dominaba el mundo en aquella época. Una minoría judía logró quedar en Israel, pero bajo condiciones sociales y políticas muy difíciles, con los romanos persiguiéndolos. Todo el que fuera sorprendido de sospechoso de intentar el resurgimiento del Estado judío, era condenado a muerte. La inmensa mayoría, no obstante, del pueblo judío, o fue muerto o fue llevado al exilio. Los que quedaron en Israel se dieron a la tarea de reinterpretar la Torah, y esto es un punto muy importante, reinterpretar la Torah con toda la riqueza de información adicional que tenían ahora de los profetas y de los hombres de la gran asamblea. Fueron los fariseos, precisamente, los fariseos formados en la escuela del Rabí Hillel, los grandes reformadores del judaísmo post Jerusalén y templo del año 70.
Lo mismo hicieron los que estaban en el exilio, sobre todo los que fueron enviados a la zona del oriente, hacia la Babilonia, los que fueron enviados hacia occidente, hacia Sefarad, la antigua España, Portugal, que eran entonces provincias romanas. Y es aquí donde nosotros comenzamos ahora a ver el surgimiento de diferentes nuevas interpretaciones del judaísmo, producto de las nuevas circunstancias que se dan sin gobierno de Israel, sin el Estado de Israel, sin Jerusalén, sin templo. En Tiberias, por ejemplo, una ciudad que está al norte de Israel, los rabinos escondidos que están allí lo transformaron en el centro cultural judío más importante después del desastre del año 70. Y los judíos que se fueron a Babilonia, allá desarrollaron una escuela de reinterpretación de la Torá sin Jerusalén y sin el templo. Y estos dos puntos cardinales, Tiberias por un lado, Babilonia por el otro, crearon el balance del auge intelectual judío de la época. Los maestros judíos en la Babilonia del este comenzaron a realizar un enorme trabajo intelectual de cómo debemos interpretar la Torá y aplicar al pueblo ahora que no tenemos a Jerusalén, ahora que no tenemos el templo, ahora que no tenemos sacrificios. Y lo mismo hicieron los judíos de Tiberia. Y lo mismo hicieron en menor medida los judíos occidentales esparcidos en la antigua Sardis o Sefarad. Luego vinieron otras revueltas judías contra Roma en un intento de ganar la soberanía nacional, de establecer un nuevo Estado judío, pero aquellos brotes fueron ahogados en sangre y el resultado fue que desapareció por completo todo bastión de esperanza, de reconstrucción nacional en los días del gran rabino Akiva y del gran líder militar Bar Kosiba. Estamos hablando aproximadamente del año 132 al 134 de la era común. El resultado de esto es que se formaron varias escuelas de pensamiento en el exilio. Y finalmente, para hacerte la historia corta, se crearon tres corrientes del judaísmo único que recibimos en Sinaí. Los judíos que fueron expulsados de Israel y se ubicaron en Babilonia, formaron un judaísmo que se llama el judaísmo oriental, o el judaísmo mizrahi, de Mizrah, que quiere decir este en hebreo. Son los judíos que se ubicaron en el Medio Oriente, en norte de África, en lo que es Siria, Irak, Irán, etc. Esos son los representantes del judaísmo oriental. Los judíos que fueron expulsados de Israel y que eventualmente fueron a parar a la antigua España, la antiguo Portugal, que se llamaba Sefarad, produjo el judaísmo occidental o el judaísmo sefardí, producto del nombre Sefarad. Y los judíos que fueron expulsados de Israel, que fueron a dar a la región de Askenaz, que comprende lo que hoy es Alemania, Portugal, Polonia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, de la región que se llamaba Askenaz, produjeron el judaísmo askenazí. Esto significa que para el siglo XVI al XVIII, el judaísmo sinaítico, monolítico, subsistía ahora en tres grandes expresiones: el judaísmo mizrahi u oriental, el judaísmo sefardí u occidental y el judaísmo askenazí de corte alemán. Todos conservaban la liturgia sinagogal en lengua hebrea, pero en sus conversaciones diarias dentro de la comunidad usaban la lengua propia del área. Por ejemplo, los judíos mizrahíes u orientales preferían el arameo. Los judíos sefaritas preferían el ladino, y los askenazí el yiddish, producto de esa realidad geográfica. Y esas diferentes zonas geográficas y esos diferentes encuentros culturales que tuvo este judaísmo en esas zonas, especialmente con el islamismo, especialmente con el cristianismo, causó que estas tres vertientes del judaísmo fue creando sus propias prácticas,
fue creando sus propias costumbres que no son las mismas entre sí, aunque hay un denominador común en todos, la Torá única que recibimos desde Sinaí. Por supuesto, otros grupos pueden ser identificados, pero estos tres son los más importantes que tú debes conocer a los efectos de tomar luego una decisión con respecto a qué judaísmo es el que mejor expresa tu nueva identidad judía. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Qué pasó después con estos tres grupos? ¿Qué pasó con estos tres grupos? Del tronco común, proveniente de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son los padres de nuestra nación, de la Torá única que recibimos por medio de Moisés en Sinaí, y del judaísmo sinaítico que le siguió, tenemos ahora, producto de la destrucción de Jerusalén, producto del exilio, producto de la destrucción del templo, tres corrientes interpretativas del judaísmo. El judaísmo oriental, el judaísmo occidental y el judaísmo askenazi. El judaísmo mizrahi, sefardí y askenazi. Así estaban las cosas para el siglo XVI y XVIII. Sin embargo, a partir del siglo XVI, como todos ustedes saben, las cosas comienzan a cambiar drásticamente en Europa. Un enorme movimiento cultural se da en esa región del mundo que afecta sobre todas las cosas al judío askenazí. También al sefardí, y mucho menos al mizrahi, pero sobre todo al askenazí. Fue un tiempo de grandes avances científicos, de grandes descubrimientos científicos para la época, la difusión de nuevas ideas humanistas que comienzan a cambiar el mundo de aquella época, la creación, conceptos nuevos de la creación, conceptos nuevos del hombre, la Revolución Francesa que se da en este tiempo. Se comienzan a discutir nuevos enfoques de ver el mundo, nuevos enfoques de ver la religión y la ciencia, y de una Europa marcada por el dominio del pensamiento religioso católico, comienza a surgir una nueva Europa humanista, secular, científica. Sí, los avances científicos cambiaron la sociedad europea. El invento, la creación de la máquina de vapor, la reforma protestante, el surgimiento de la imprenta, la difusión de las nuevas opiniones, ahora al alcance de la mayoría con la impresión en papel de las ideas, la teoría de la evolución, el surgimiento del capitalismo como teoría social y económica, creando un nuevo sentido de la ciudad, del trabajo, de la metrópoli, de la política, del comercio. Todos estos elementos comienzan a tener choques culturales con cada una de estas tres corrientes del judaísmo. La mizrahi, la sefardí y sobre todo la askenazí. Las nuevas condiciones de vida que surgían del hombre que se transformó en el centro del pensamiento europeo, con una sociedad más abierta, el avance científico, el surgimiento de las fábricas, el nuevo sistema de generar riquezas, todo eso fue una revolución cultural, una revolución en las artes, una revolución intelectual, una revolución industrial. Y para fines del siglo XVIII va surgiendo 10.000 kilómetros al oeste un nuevo gigante social, político y económico, los Estados Unidos de América. Seríamos demasiado ilusos si pensáramos que nada de esto influyó en el mundo judío oriental y occidental. Influyó. Las comunidades judías bajo el dominio del cristianismo por un lado o bajo el dominio del islamismo por el otro, y muchas veces sujetas a la vida escondida, desarrolló la cultura del gueto. Y esa cultura del gueto fue impactada por este despertar cultural, social y científico. Los beneficios innegables de la libertad del pensamiento, los beneficios de posibilidades nuevas de generar riquezas,
Perdón. Los beneficios de participar. Cuando ustedes vean que yo voy a estornudar, quítenle el volumen para cuidar los oídos de toda esta gente aquí. Por favor. Primera regla de los técnicos: tengan el ojo donde está la acción. Ustedes vean que voy a estornudar, bajen el volumen. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Se despertó todo el mundo, ¿eh? Estaba diciendo los beneficios de la libertad del pensamiento, los beneficios de generar riqueza, los beneficios de participar, de los avances científicos, de los avances sociales, de los avances políticos. Impactó la comunidad judía a un punto que se presentaron delante de ellos dos alternativas. Primera alternativa: seguir aislados y escondidos de la sociedad. Segunda alternativa: abandonar el aislamiento social, abandonar el aislamiento intelectual y participar de lo que era inevitable en aquella región. Y de pronto, muchas comunidades judías dispersas por toda Europa y que habían vivido bajo rechazo, sin aceptación, vieron la posibilidad de abrirse a los cambios y comenzar no solamente a recibir los beneficios de aquellos hechos, sino a formar parte activa de esos hechos. Y comienzan a darse entonces dos tendencias. Primera tendencia, la tendencia de una parte de la comunidad judía que había aceptado la cultura del rechazo, que había aceptado la cultura del gueto como un juicio del cielo por los pecados cometidos por sus padres, y que la solución sería no participar en aquellos movimientos sociales y técnicos, sino más bien buscar el arrepentimiento hacia Dios y seguir llevando hasta que el cielo quisiera el peso del exilio sobre sus hombros en una actitud de ascetismo social, de comunidad cerrada al mundo. Esa fue una reacción. La otra reacción fue abrirse al mundo, crear nuevas estructuras para la comunidad judía, romper con las viejas y obsoletas formas de vida, dejar el anacronismo de un antiguo sistema que no traía progreso social y de medidas drásticas para rebelarse contra las estructuras tradicionales, creando nuevas formas de interpretar la Torá para la comunidad judía. Y estas dos tendencias se repelían entre sí, eran opuestas, y comenzaron a tener choques la una con la otra. Esta segunda tendencia provocó que muchos judíos comenzaron a salir del sistema rabínico tradicional y comenzaron a tener una más eficiente relación con el pensamiento industrialista, con el pensamiento científico que estaba llenando Europa en aquellos días. La clase media judía previó que estos nuevos vientos de Europa le estaban dando a ellos la oportunidad de reeducar el pensamiento judío, asignado a los guetos, y considerar nuevas avenidas de desarrollo social sin abandonar necesariamente los grandes valores de la fe milenaria judía. Y esta tendencia comenzó a causar encuentros entre la comunidad judía, que rechazaba el renacimiento por un lado, y otra comunidad, otra parte de la comunidad que veía en aquellos cambios una oportunidad para integrarse al mundo sin perder su esencialidad judía. La primera tendencia comienza a criticar la segunda tendencia, y la segunda tendencia a criticar la primera tendencia, diciendo que solamente con un judaísmo educado podría el judaísmo sobrevivir mucho mejor que con una mentalidad anacrónica y retrógrada. Los judíos que rechazaban abrirse a los cambios amenazaban diciendo que eso sería
la apostasía y el final del judaísmo. Los que favorecían los cambios afirmaban que todo lo contrario, que era la única manera de hacer del judaísmo algo relevante a la realidad del mundo y salvar a los que ya estaban en vías de asimilación. Y en esa batalla filosófica entre los que no querían participar de los cambios y los que sí querían participar de los cambios, se fue dando una tirantez tan fuerte que sería asunto de tiempo cuando un cisma se diera. Aquellos maestros judíos que defendían el cambio comenzaron a enseñar que el judaísmo sinaítico no tenía como meta la fe religiosa, sino el bien social y el adelanto científico. Comenzaron a enseñar que la fe judía no estaba en contra de la razón y que por tanto debía darse la liberación de la razón para establecer organizaciones diferentes a la sinagoga que permitiera al pensamiento judío no solamente participar, sino incluso triunfar en el campo del arte, de la ciencia y de la técnica como aporte al mundo. Los que rechazaban cualquier diálogo con aquellos nuevos vientos pensaban diferente, que la salvación de la comunidad judía estaba en mantenerse aislada del mundo, porque esto sería el secreto para triunfar contra la asimilación y la apostasía. Los que se abrían al cambio enseñaban que mientras por un lado se debían conservar los valores intrínsecos e incambiables del judaísmo, por el otro, el judío debe de participar activamente en la sociedad y aportar lo mucho que pudieran en ese proceso con beneficios sociales, con beneficios políticos, con beneficios económicos que estaban ahora disponibles en la mesa. Y esa tendencia innovadora comenzó a crear nuevas instituciones educacionales para los jóvenes judíos que querían participar de la emancipación social y con la ruptura de las comunidades judías que se oponían a los cambios que se estaban dando en Europa. Y es ahí donde comienzan a surgir yeshivot o seminarios judíos, escuelas judías con pensamientos renacentistas que buscaban estudiar la judeidad desde el punto de vista social y técnico, sin abandonar lo básico del judaísmo ancestral, del judaísmo Moisés. Los nuevos rabinos surgidos enseñaban que era del todo inaceptable la ignorancia que prevalecía en las comunidades judías tradicionales y que la adquisición del conocimiento científico era el mejor antídoto contra la ignorancia. Se levantaron rabinos que decían, tenemos que estudiar Torah, pero también nuestros muchachos tienen que estudiar matemática, tienen que estudiar física, tienen que estudiar química, tienen que estudiar negocios, tienen que conocer las herramientas que tienen el potencial de elevar la calidad de vida de la vida judía. ¿Qué pasó? Que los hijos nacidos en esa nueva tendencia comenzaron a hablar otras lenguas, aparte de su yiddish o aparte de su ladino. Comenzaron a hablar el alemán, comenzaron a hablar el francés, y eso causó el contacto de comunicación del judío con otras culturas. De tal manera que para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX surge entonces en Europa una nueva generación de judíos cuya lengua social, cuya lengua cultural ya no era el arameo, ya no era el yiddish, ya no era el ladino, es decir, el idioma de su comunidad escondida, sino el idioma vernáculo de su país. Así que esta nueva generación, mientras que por un lado estaba estudiando Torah en hebreo, o en yiddish, o en ladino, por el otro estaba estudiando ciencias sociales, humanidades.
matemáticas, química, comercio, y comienzan a surgir periódicos judíos en otra lengua que el yiddish, en otra lengua que el ladino, y pasó que los padres que no veían apropiado abrirse al cambio, no sabían lo que sus hijos estaban leyendo en los periódicos, porque no hablaban el alemán, no podían entender el alemán, no podían entender el francés. Los hijos entendían la nueva lengua, pero los padres no. Creo que los que vivimos aquí en Estados Unidos somos conscientes de esta realidad, porque hoy día nosotros tenemos muchos padres que no saben el inglés, pero los hijos hablan el inglés. Y los padres se ven en una situación que no saben qué hacer con los hijos. Al extremo de que en una ocasión un chico se portó mal y le mandan una nota al papá de que tiene que ir a ver al director de la escuela. Y el hijo le sirve de intérprete. Entonces el director le dice, dígale a su mamá que usted se está portando muy mal. Dice ella que soy el mejor estudiante de la clase. Y la madre, ¡oh, Baruch Hashem! Cuenta la situación que se estaba dando. Entonces, los muchachos, se crea una nueva generación, produjo un nuevo judío. Europa produjo un nuevo judío. El judío que tenía la razón como su primera fuente de interpretación de los hechos del mundo. Y la Torá solamente como un eslabón para mantener los grandes valores éticos y religiosos que no podían ser cambiados en sus vidas. Y poco a poco se estudiaba más ciencia social y económica que Torá. Y eventualmente se transformó en una nueva forma radical del judaísmo. Y es para ese tiempo que surge un rabino que yo considero es el padre intelectual de todo este movimiento, que es el rabí Abraham Geiger. Una luminaria que enfatizó la importancia no solamente de reformar la fe judía, sino la interpretación judía que se había dado hasta ese día. Las palabras del rabí Abraham Geiger, no podemos cambiar la Torá, pero llegó la hora de cambiar las viejas interpretaciones de la Torá que no son funcionables en el mundo de hoy. Eran los años de 1840 a 1870. Ese era su pensamiento. Esto es lo que decía el rabí Geiger. Si los judíos vamos a difundir el monoteísmo de la Torá en el mundo, no podemos hacerlo escondido en los guetos. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que dar a conocer los valores éticos de la Torá e incluso aquellos judíos que están asimilados en el cristianismo, facilitarles que regresen a la fe judía. Para el rabino Abraham Geiger, la reformación del judaísmo era necesaria para terminar con la hegemonía del cristianismo en Europa y que la gente supiera que el monoteísmo judío, el cual no podía darse en el gueto, sino en las fábricas y en las escuelas y en las instituciones políticas y en las universidades, sería el éxito del judaísmo. ¿Dónde encontró el rabí Geiger inspiración para su propuesta, para su teoría de reformación del judaísmo? La encontró en los fariseos de la época de Yeshua. En los fariseos de la época de Yeshua. Al encontrar lo que hicieron los fariseos en los días de Yeshua, él se dio cuenta de que no solamente no se puede entender a Yeshua fuera del judaísmo, sino que es necesario hacer lo que los fariseos de los días de Yeshua se atrevieron a hacer. ¿Qué fue lo que se atrevieron a hacer los fariseos en el día de Yeshua? Eso es exactamente lo que vamos a tratar en nuestra próxima conferencia. Y espero que usted no podrá perdérsela por nada. En resumen, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que a la hora de acercarte al judaísmo,
tienes que entender que no hay una sola forma única de judaísmo, que hay diferentes alternativas, que hay diferentes tradiciones, que hay diferentes escuelas. Y al final, yo te voy a decir por qué mi elección del judaísmo netzarita fue realizada. Porque yo pasé por todo esto. Yo estudié todo esto. No lo estudié del internet. Lo estudié porque pasé por la escuela, porque me senté con los rabinos, porque me fui a la yeshiva a estudiar a los pies de los rabinos. Porque yo quería elegir para mí el judaísmo que mejor representara la fe auténtica judía que me viene de Moshe, que me viene de los profetas. Pero esa decisión, cada uno de nosotros tiene que hacerla. Yo tengo que ser suficientemente transparente contigo para que tú veas todo este abanico que tenemos delante. Y entonces, con toda esa información, conscientemente, responsablemente, elijas tu judaísmo, elijas tu rabino y seas consecuente con esa elección, y que esa elección te traiga paz, que esa elección te traiga alegría, que esa elección te traiga éxito, que esa elección te haga clic, no solamente en el pensamiento, pero también en tu corazón. Shabbat Shalom.